Ezequiel capítulo 46. Así dice el Señor Omnipotente: la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los días laborales, pero se abrirá los sábados y los días de luna nueva. El príncipe entrará por el vestíbulo de la puerta y se detendrá junto a uno de los postes de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán sus holocaustos y sus sacrificios de comunión. El príncipe adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá. La puerta, sin embargo, no se cerrará hasta el amanecer. Los sábados y los días de luna nueva, el pueblo de esta tierra adorará en presencia del Señor, frente a la misma puerta. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor el día sábado será de 6 corderos y un carnero, todos ellos sin defecto alguno. La ofrenda de cereales será de 1 efa por carnero y por los corderos. Lo que pueda darse por cada efa deberá ofrecer 1 hin de aceite. En el día de luna nueva deberá ofrecer un ternero, 6 corderos y un carnero, todos ellos sin defecto alguno. Por el ternero ofrecerá una ofrenda de cereales de 1 efa, y lo mismo por el carnero. Por los corderos la ofrenda de cereales será según lo que pueda darse, y por cada efa deberá ofrecer 1 hin de aceite. Cuando el príncipe entre, lo hará por el vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo lugar. Pero cuando el pueblo se presente delante del Señor durante las fiestas señaladas, el que entre para adorar por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur. Asimismo, el que entre por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la misma puerta por la que entró, sino que siempre saldrá por la de enfrente. Y cuando entren y cuando salgan, el príncipe deberá estar entre ellos. En los festivales y en las fiestas señaladas, la ofrenda de cereales será 1 efa por cada ternero y lo mismo por cada carnero. Por los corderos será según lo que pueda darse, y por cada efa deberá ofrecerse 1 hin de aceite. Y cuando el príncipe presente una ofrenda voluntaria al Señor, ya sea un holocausto o un sacrificio de comunión, se le abrirá la puerta oriental y ofrecerá su holocausto o su sacrificio de comunión de la misma manera que lo hace el día sábado. Luego saldrá y tras él cerrarán la puerta. Todas las mañanas ofrecerás en holocausto al Señor 1 cordero de 1 año sin defecto. De la misma manera ofrecerás cada mañana una ofrenda de cereales. Será de 1/6 parte de 1 efa, con 1/3 parte de 1 hin de aceite para humedecer la harina. Esta será una ofrenda al Señor, que se presentará siempre por ordenanza perpetua. Por lo tanto, cada mañana se ofrecerán como holocausto perpetuo el cordero, la ofrenda de cereales y la ofrenda de aceite. Así dice el Señor Omnipotente: si el príncipe le regala a alguno de sus hijos parte de su herencia, ese regalo les pertenecerá a sus descendientes, pues es su herencia. Pero si le regala parte de su herencia a alguno de sus siervos, esta solo le pertenecerá al siervo hasta el año del jubileo, después de lo cual el siervo se la devolverá al príncipe. La herencia del príncipe es patrimonio de sus descendientes. El príncipe no se apoderará de la herencia del pueblo, ni lo privará de lo que le pertenece. A sus hijos les dará solamente lo que sea parte de su propiedad personal. Así en mi pueblo nadie quedará despojado de su propiedad. Luego el hombre me llevó a la entrada que estaba al lado de la puerta, a las habitaciones que dan al norte y que estaban consagradas para los sacerdotes. Desde allí me mostró un espacio en el fondo, al lado oeste, y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes hervirán la carne de los animales ofrecidos en sacrificio por la culpa o por el pecado. También aquí se cocerán las ofrendas de cereales. Esto es para que no tengan que sacarlas al atrio exterior, pues el pueblo podría entrar en contacto con los objetos sagrados. Entonces me llevó al atrio exterior y me hizo pasar por los 4
4 ángulos del atrio. Vi que en cada ángulo había un pequeño atrio. En los 4 ángulos del atrio había atrios cercados, todos del mismo tamaño, de 20 metros de largo por 15 de ancho. Alrededor de los 4 atrios había un muro, y en todo alrededor de la parte baja del muro había unos fogones. Entonces me dijo: estas son las cocinas donde los servidores del templo hervirán los animales para los sacrificios del pueblo. Ezequiel capítulo 47. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el norte con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otro 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Así dice el Señor Omnipotente: estos son los límites del país que se repartirá como herencia a las 12 tribus de Israel, tomando en cuenta que a José le tocará una doble porción. A los antepasados de ustedes les juré darles este país como herencia. Ahora cada uno de ustedes recibirá una parte igual, porque este país es su herencia. Por el lado norte, comenzando desde el mar Mediterráneo y pasando por la ciudad de Etlón hasta la entrada de Sedad, los límites del país serán Hamat Berotá Sibrayín, que está entre el territorio de Damasco y el de Hamat, y Hazar Aticón, que limita con Haurán. Así el límite norte se extenderá desde el mar Mediterráneo hasta Hazar Enán. Al norte quedarán los territorios de Hamat y Haurán. Por el oriente, la frontera entre la tierra de Israel y Haurán, Damasco y Galaad será el río Jordán hasta la ciudad de Tamar, que está junto al mar muerto. Este será el lado oriental. Pues el sur, la frontera irá desde Tamar hasta el oasis de Meribá Cades, en dirección del torrente de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Este será el límite sur. Por el occidente, la frontera será el mar Mediterráneo, desde el límite sur hasta la costa que está a la altura de Lebo Hamat. Este será el límite occidental. Ustedes deberán repartirse esta tierra entre las 12 tribus de Israel. La sortearán como herencia entre ustedes y entre los extranjeros que habiten entre ustedes y que entre ustedes hayan tenido, a los cuales deberán considerar israelitas por nacimiento. Por tanto, estos extranjeros recibirán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel, y en la tribu donde esté residiendo el extranjero, allí le darán su herencia, lo afirma el Señor Omnipotente.
Ezequiel capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus, partiendo desde la frontera norte y comenzando con la tribu de Dan, de este a oeste y desde el mar Mediterráneo, pasando por Etlón hasta Lebo Hamat y Hazar Enán, que es la parte al sur de Damasco y Hamat. Debajo de Dan, de este a oeste, está la porción de territorio de Aser. Debajo de Aser, de este a oeste, está la porción de territorio de Neftalí. Debajo de Neftalí, de este a oeste, está la porción de territorio de Manasés. Debajo de Manasés, de este a oeste, está la porción de territorio de Efraín. Debajo de Efraín, de este a oeste, está la porción de territorio de Rubén. Debajo de Rubén, de este a oeste, está la porción de territorio de Judá. Debajo de Judá, de este a oeste, está la porción de territorio que reservarás. Será de 12.500 metros de ancho, y de este a oeste su longitud será la misma que la de los otros territorios. En medio de esta porción estará el santuario. La parcela que ustedes deben reservar para el Señor tendrá 12.500 metros de largo por 10.000 metros de ancho. Dentro de esta parcela sagrada, a los sacerdotes les corresponderá una sección exclusiva que medirá 12.500 metros por el norte y 5.000 metros por el sur. En medio de ella se levantará el santuario del Señor. Esta sección estará destinada a los sacerdotes consagrados, descendientes de Sadoc, que cuando se descarrió el pueblo de Israel, se encargaron de mi servicio y no se descarriaron como los levitas. Por eso, a los sacerdotes les corresponderá una sección santísima de la parcela consagrada al Señor, junto al territorio de los levitas. También los levitas tendrán una parcela de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho, a lo largo del territorio de los sacerdotes. En total, la parcela reservada tendrá 12.500 metros de largo por 10.000 metros de ancho. Como parcela escogida del país, no se podrá vender, permutar ni expropiar ninguna parte de ella, pues está consagrada al Señor. La sección restante de 12.500 metros de largo por 2.500 metros de ancho es terreno profano. Se dedicará al uso común de la ciudad, para la construcción de viviendas y para pastizales. La ciudad quedará en el centro y medirá 2.250 metros de largo por el lado norte y lo mismo por sus lados sur, este y oeste. Los pastizales de la ciudad medirán 125 metros de ancho alrededor de toda la ciudad. A los costados de la ciudad quedará una sección junto a la parcela consagrada al Señor, que tendrá 5.000 metros de largo por la parte este y otros tantos por el oeste. Todo lo que allí se produzca servirá de alimento para los trabajadores de la ciudad. La cultivarán los trabajadores de la ciudad, sin importar a qué tribu pertenezcan. Toda la parcela consagra, incluso lo que pertenece a la ciudad, formará un cuadro de 12.500 metros por lado. El terreno que quede a ambos lados de la parcela consagrada y de la que pertenece a la ciudad será el príncipe. A él le tocará una parcela de 12.500 metros por el lado este hasta la frontera oriental y 12.500 metros por el oeste hasta la frontera occidental. Todo esto quedará paralelo a las otras secciones. En el centro estarán la parcela consagrada y el santuario del templo. Asimismo, la propiedad de los levitas y la de la ciudad se ubicarán entre las fronteras de Judá y de Benjamín, en medio de la parcela que le corresponde al príncipe. En cuanto a las demás tribus, a Benjamín le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Benjamín, a Simeón le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Simeón, a Isaacar le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Isaacar, a Zabulón le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Zabulón, a Gad le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Gad,
partiendo de este a oeste, la frontera irá desde Tamar hasta el oasis de Meribá, Cades y el arroyo de Egipto, y hasta el mar Mediterráneo. Este es el territorio que ustedes repartirán por sorteo entre las tribus de Israel, y que será su herencia. Así quedará distribuido el territorio, lo afirma el Señor Omnipotente. Estas son las salidas de la ciudad. Por el norte, la ciudad medirá 2250 metros. Las puertas de la ciudad tendrán los nombres de las tribus de Israel. Al norte habrá 3 puertas, la de Rubén, la de Judá y la de Leví. Por el este, la ciudad medirá 2250 metros y tendrá 3 puertas, la de José, la de Benjamín y la de Dan. Por el sur, la ciudad medirá 2250 metros y tendrá 3 puertas, la de Simeón, la de Isaacar y la de Zabulón. Por el oeste, la ciudad medirá 2250 metros y tendrá 3 puertas, la de Gad, la de Aser y la de Neftalí. El perímetro urbano será de 9000 metros y desde aquel día el nombre de la ciudad será Aquí habita el Señor. Jonás capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Jonás capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo:
En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme.